Muy buenas tardes, queridos hermanos. Con ustedes aquí les saluda su hermana Jessie Miguel. Estamos aquí hoy en esta hermosa tarde invitándolos a que si nos pueden acompañar porque estaremos teniendo un pequeño estudio, especialmente para personas de que no tengan el conocimiento bíblico o desean aprender cómo estudiar las enseñanzas de la Biblia. Estamos teniendo un hermoso tema que se llama lo que el Señor enseña acerca de la Biblia. Con ustedes también aquí les presento a nuestra hermanita Erika, como siempre mi acompañante, mi compañera de grabación, que me estará acompañando hoy en esta tarde para que estemos estudiando las hermosas enseñanzas de Jesús. Buenas tardes, mis queridos amigos, hermanos en la fe que nos están viendo a través de estos medios. Les agradecemos y estoy contenta porque nuevamente estamos aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes que nos han permitido, a todos los que ya se han han abierto su Facebook para que compartan con su familia. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y como les dije hace unos momentos, estoy contenta, gozosa porque ya teníamos tiempo que no estábamos con ustedes, pero gracias a Dios nuevamente vamos a estar transmitiendo con mi hermana en la fe y mi hermana, yo podría decir, no somos de la misma mamá, pero yo la considero así, y así que voy a estar compartiendo con ella y compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, hoy en esta tarde, como pudieron escuchar a nuestra hermana Erika, estas servidoras van a estar presentando las hermosas enseñanzas de Jesús y estaremos aprendiendo lo que Jesús dijo acerca de la Biblia. Así que para que nosotros podamos empezar, aquí nuestra hermana Erika tiene una pequeña introducción para nuestros televidentes que se están conectando. Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos. Nos da un gusto y es un honor poder servirle al Señor y sobre todo poder transmitir la palabra de nuestro Dios a cada ser humano que tenga la necesidad de conocer la palabra de nuestro Dios. Voy a dejarlos aquí con nuestra hermana Erika, nos va a leer una hermosa introducción de la palabra de nuestro Dios. Hoy en las hermosas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo hablaremos qué dijo de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es un libro sagrado del cristiano. La Biblia fue escrita en un lapso aproximado de 1500 años por 40 autores, entre los cuales se encuentran sabios, reyes, profetas, agricultores, médicos, como el caso del doctor Lucas, legisladores, entre otros. Y también en la Biblia vamos a poder encontrar todo sobre la poesía, biografía, literatura y sobre todo teología y profecía. Este libro es el más amado y leído a través de la historia, y eso es lo que vamos hoy a estudiar, lo que Jesús enseñó a través de la Biblia. Amén. Así que los invitamos a todos, vamos a invocar la presencia de nuestro Dios, que el Señor derrame el Santo Espíritu para que tanto ustedes como estas servidoras podamos nosotros transmitir de todo lo alto, que el Señor use nuestros labios como instrumentos, pero que el Señor Jesús sea el que esté hablando a través de nosotras, usándonos para que pueda llegar este mensaje a cada uno de sus corazones. Así que les invitamos que si nos pueden acompañar de rodillas reverentemente para pedir la dirección a nuestro Dios antes de nosotros invocar la santa palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros le invocamos y le pedimos primeramente antes de abrir su palabra, Él nos va a dar el entendimiento, la sabiduría y la enseñanza correcta. Así que les hacemos la invitación, nosotras también nos postraremos de rodillas y estaremos orando con ustedes.
Amante Señor, que tu morada está en el cielo, Padre bendito. En esta tarde te pedimos, Señor, por cada hermano que va a estudiar la palabra, Padre, que usted abra su entendimiento, su mente, Señor, para que pueda captar, Señor, lo que usted trae en esta tarde a través de nosotros, oh Padre. También te pedimos sabiduría, que usted ponga ese carbón encendido en mi hermana Jessie y en mí, oh Padre, para que lo que hablemos no sean nuestras palabras, Señor, sino sea palabra tuya, oh Padre. Y todos los que vienen en camino, Señor, manejando quizá y están ya conectados, Señor, a través de este medio, llévalos con bien a sus casas, Señor, para que también juntamente nos gocemos, Padre, estudiando tu palabra. En tus manos comenzamos este programa, Señor, para que también otros puedan aprender de ti, Padre bendito. Guíanos, oh Señor. Todas estas cosas te las pedimos y agradecemos en tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces estaremos comenzando. Vamos a estar comenzando para poder nosotros compartir la palabra de nuestro Dios, estas hermosas enseñanzas. Vamos a comenzar con un pequeñito testimonio, el porqué de la inspiración de estudiar las Sagradas Escrituras, estudiar las hermosas enseñanzas que el Señor Jesús inspiró. Y ahorita vamos nosotros a aprender y ustedes también. El pequeño testimonio es que creo mi hermana Erika recuerda, una jovencita una vez se me acercó de aproximadamente 15 años. Esta joven me dijo, hermana, yo no sé cómo leer la Biblia. Yo no sé cómo se abre la Biblia, qué hay ahí en la Biblia. Ella me dijo, yo tengo interés de saber. Entonces nosotros propusimos a darle un pequeño estudio sobre las hermosas enseñanzas de la Biblia. La joven ha quedado encantada, aprendió mucho. Incluso este ministerio adventista historicista de este grupo le hizo un regalo tanto a ella y a su madre de una Biblia también, porque tenía el deseo de tener las Sagradas Escrituras. La jovencita no sabía leer para nada la Escritura y aprendió conforme mi hermana Erika y esta servidora atendimos a su hogar a estudiar cada semana con esta familia. Tanto su madre como ella aprendieron a estudiar las Sagradas Escrituras. Ya manejaba muy bien la palabra de Dios. De igual manera, queremos hacerte la invitación. Si hay alguno de ustedes conectado de que nunca ha sabido cómo abrir este sagrado libro, aquí les podemos enseñar. Aquí vamos a estar transmitiendo cada miércoles y preparando los corazones y enseñándoles cómo estudiar. Este pequeño testimonio lo contamos porque así como esta joven y su madre aprendieron cómo estudiar la Sagrada Palabra, cómo abrir la Biblia y cómo saberla entender, de igual manera les ofrecemos de que aquí vamos a estar cada miércoles, mi hermana Erika y esta servidora, transmitiendo este programa para que todos ustedes aprendan. Así que pueden tomar lápiz y papel. Vayan anotando sus preguntas. Si tienen Biblia en sus hogares, sáquenlas también para que vayan aprendiendo qué versículos buscar y cómo encontrarlos. Vamos a empezar entonces con la pregunta número 1. Hermana Erika. Vamos y antes de empezar con la pregunta número 1, sí, yo también estuve compartiendo el estudio con esta jovencita, ¿verdad? Y hace poco también estaba yo platicando con ella, yo le dije, mira, ella tiene 14 años, le dije, 15, yo le dije, mira, yo casi a tu edad conocí el Evangelio, le digo, yo te animo a que tú sigas estudiando. Y ella me dijo, sí, hermana, lo voy a hacer. Y eso como uno le da gozo y alegría que a esa edad ella ya desea saber de Dios. Y eso pues nos alegra y nos da gozo. Y vamos a empezar entonces con nuestra primera pregunta. Y nos dice, ¿quién inspiró las Sagradas Escrituras? Hermana Jessie, ¿nos puede decir usted quién inspiró, en dónde podemos encontrar
¿Quién inspiró la palabra de Dios? Pues vamos a dejar que la misma palabra de Dios sea la que nos responda esa respuesta a la pregunta que dice mi hermana Erika. Los invitamos, apunten este versículo para que ustedes en casa se tomen el tiempo y puedan buscarlo también después y si lo quieren volver a estudiar. Vamos a ir al libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver, hermana Erika, qué dice la palabra de Dios sobre esta pregunta. Aquí encontraremos la respuesta. Y la palabra de nuestro Dios dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ¿qué nos dice, hermana, la respuesta? ¿Que es inspirada? Por nuestro Dios, por nuestro Padre Celestial. Así que, como podemos ver, estos temas son de mucha importancia en nuestra vida. Queremos empezar, somos principiantes, queremos ir conociendo, saber quién fue el que inspiró este libro sagrado, pues la misma palabra nos da la respuesta. Dice que fue nuestro Dios. Ahora vamos a continuar con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice: ¿quiénes recibieron esta revelación, hermana Erika? ¿Quiénes fueron los que recibieron la revelación de las Sagradas Escrituras? Y para ver, vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a darle lectura al versículo 21. Ahí nos va a decir quiénes fueron inspirados. Y la palabra dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que aunque eran humanos, Dios los usó con su espíritu, les puso su espíritu para que ellos hablaran palabras de Dios. Entonces, ¿quiénes fueron inspirados? Los mismos hombres que hablan de la Biblia. Tenemos al profeta Jeremías, al profeta Daniel. Como les leí en la introducción, hubo muchos doctores, filósofos que fueron inspirados por Dios se me fue la palabra, perdón, hermanos, para escribir la palabra de Dios. Así que ellos fueron inspirados y la palabra lo dice. Entonces, ¿qué? Debemos creerlo. Los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y como nos dice la palabra, hermana Erika, dice que se la dio a los profetas. Si alguien aquí, algún televidente que a veces nosotros no comprendemos ciertas palabras o a veces queremos preguntarnos, ¿qué es profeta? Algunas personas preguntan, hermana, ¿qué es un profeta? Pues un profeta es un portavoz de Dios. Aquella persona que el Señor le revela las escrituras, la profecía, para que se la dé a su pueblo. La palabra de Dios también tiene un gran ejemplo. En el tiempo del Éxodo, con Moisés. Moisés fue un portavoz para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, lo usó a él como profeta para poder dar el mensaje al pueblo de Israel. Eso es la palabra profeta, un portavoz de Dios. Y les voy a dar otro versículo en el libro de Amós 3:7, donde nos dice que ahí también los profetas fueron revelados. Y como ya mencionó la hermana Jessie, fueron hombres que Dios los usó para que revelaran, para que comunicaran al pueblo lo bien, lo bueno, lo malo que estaban haciendo. Vamos a leer en el libro de Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces aquí nos está muy clara la palabra de Dios que fueron a los profetas, que Dios le reveló la palabra de Dios. Como dice ahí, hermana Erika, muy cierto, a los siervos. A los siervos. El Señor escogió personas humildes. El Señor escogió de todo. El Señor escogió personas que tenían la capacidad, los estudios, personas que no sabían leer, personas de que no tenían conocimiento.
En el tiempo del Nuevo Testamento, el Señor Jesús, hermana Erika, Él usó a 12 hombres que eran pescadores, unos pescadores, otros recaudadores de impuestos. Cada quien tenía un oficio diferente, pero el Señor los instruyó y les dio la sabiduría para poder ellos dar este mensaje de profeta, de ese portavoz de luz de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora vamos a continuar con la pregunta 3, hermana Erika, y también para la audiencia. Si van tomando nota, si tienen preguntas, nos pueden mandar un mensajito a través de este medio también. Si hay alguna duda, vamos a continuar con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, hermana Erika, ¿a qué se compara la Biblia? ¿A qué se compara este sagrado libro? Y para eso vamos a ir a el libro de Salmos 119, 105. Nos va a decir ahí a qué se compara la Santa Biblia. Salmos 119, 105. Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Lámpara, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermana Jessie, cuando usted va a un lugar y no conoce, no ve, ¿qué es lo que hace? ¿Para no caer quizá? Pues respondiendo a esa pregunta, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Estamos viviendo en un mundo que está demasiado oscuro. Estamos en las tinieblas, porque cuando la palabra de Dios nos dice que es una lámpara, es una luz, algo que nos alumbra, algo que nos guía en ese sendero, algo que nos va a llevar al camino correcto. Si vamos en oscuridad, vamos a tropezar, hermana Erika, no vamos a ver, estamos ciegos, no podemos ver en las tinieblas. Pero si nosotros tenemos esa lámpara, nosotros vamos a ver a dónde estamos guiando nuestros pasos. Esa es la palabra de nuestro Dios, hermanos, amigos y amistades de este medio. La palabra de nuestro Dios es una lámpara, una luz que va a guiar tu vida, va a guiar mi vida. Es la que si le buscas, la estudias, el Señor, ahí vas a encontrar la luz que necesita tu vida. Si tu vida está en oscuridad, el Señor va a alumbrar esa vida para ti, va a alumbrar y a iluminar tus problemas. La palabra de nuestro Dios, hermana Erika, es nuestra salvación. Nos lleva a la salvación y a la vida eterna cuando nosotros la estudiamos. Entonces la Santa Biblia es una lámpara que nos guía, nos alumbra por los caminos que debemos de seguir. Y yo tengo otro versículo donde dice que ¿qué es la palabra de Dios? Es un espejo, nos dice. Y vamos al libro de Santiago 1, capítulo 1, y le vamos a dar lectura del 23 al 25. Y ahí también nos dice, ¿qué es la Santa Biblia para nosotros? Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. El 24. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y aquí vemos también que la palabra de Dios es un espejo. ¿Qué hace un espejo? Cuando nos miramos, ¿qué vemos? Nos vemos a nosotros. Y a veces no nos gusta mirarnos nuestros defectos, pero el espejo nos los está diciendo. O a veces vemos nuestra hermosura que tenemos. Entonces yo así también veo la palabra de Dios. Es un espejo donde la palabra de Dios me está diciendo, me está reflejando quizá mis pecados, quizá mis buenas obras. Ahí es el espejo que nosotros todos como cristianos debemos de reflejarnos para ser mejor persona. Amén. Así que ya pudimos ver las hermosas enseñanzas, ¿no?, de Jesús. Aparte de que es una lámpara, es un espejo en nuestra vida. La ley de Dios es un espejo.
Ese espejo a nosotros nos hace ver cómo está nuestro carácter personal, cómo está nuestra vida, como la comparación que hizo nuestra hermana Erika. En el espejo podemos ver todo. Si nos vemos hermosos, también podemos ver nuestra suciedad, si estamos sucios. Así de igual manera, el mandamiento de nuestro Dios, su sagrada ley, es un espejo que nos hace recordar de las cosas que tanto ustedes como nosotras tenemos que ser cuidadosamente con el Señor. Queremos ser bienaventurados, como dice la palabra de nuestro Dios, pues entonces tenemos que vernos siempre hermosos en ese espejo. Y a veces podemos pasar, hermana Erika, por cosas de que estemos sucios en nuestra vida, pero el Señor nos limpia con su sangre. Dice que Él derramó su sangre para limpiar nuestros pecados, para limpiar nuestra vida. También esa es una hermosa enseñanza en la palabra, que Él nos da esperanza. Él nos da ese aliento de vida por si alguno se siente desanimado, que no puede obtener perdón por cualquier cosa. Porque si en el espejo ve que estoy mal, yo ya no tengo arreglo en la vida. Sí hay arreglo, querido hermano. Búscalo en la palabra de Dios y encontrarás las grandes bendiciones que el Señor te dará y toda la salida que le dará a tus problemas y la solución. Continuamos con la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué beneficio proporciona el estudio de la Santa Biblia? ¿Será que trae algún beneficio estudiar la Biblia? Vamos a ver qué nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, y vamos a dar lectura del 15 al 17. Amén. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Podemos ver, ¿verdad?, que la palabra de Dios también tiene beneficios. A veces nosotros nos preguntamos, ¿y qué beneficio le encuentro yo de hacer esto? Pues podemos ver, voy a dar un ejemplo, un trabajo. Cuando haces un trabajo, tienes un beneficio. En tu trabajo puedes tener el beneficio de las vacaciones, puedes tener el beneficio de una aseguranza médica. Hay beneficios en la vida laboral, en las cosas del mundo. Pues imagínate las grandes bendiciones y los grandes beneficios que el Señor Jesús te promete si le buscas. Aquí hay maravillas, hay bendiciones infinitas y grandes y de lo mejor, porque son las bendiciones de todo lo alto. Dice que Él nos da sabiduría, pero ¿qué es sabiduría? Sabiduría es un don de Dios. A mí una vez me hizo una pregunta una hermana y me dijo, hermana, ¿qué entiende por sabiduría? Estaba confundiendo esta hermana la sabiduría con la inteligencia. Son dos cosas muy diferentes. La inteligencia es una cosa, la sabiduría es otra. La sabiduría es un regalo, es un don de Dios, hermana Erika. Vamos a poner un versículo ahí porque cada vez que escucho la palabra sabiduría y cuando la hermana me comentó de la inteligencia pensando que era lo mismo, recuerdo el versículo de Éxodo 31:1 para que miremos un ejemplo ahí de lo que Dios hizo cuando escogió a este joven. Éxodo 31:1. Jehová habló a Moisés diciendo, el siguiente, el 2. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, el 3, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y inteligencia y en ciencia, en todo arte. Podemos ver, hermanos, dice que lo llenó de sabiduría. La sabiduría, hermana Erika, nos está diciendo en este versículo que
es un don de Dios, es un regalo que el Señor nos da. Pero ¿cómo nos da el Señor, hermana Erika, esa sabiduría, el Señor a nosotros? ¿Cómo Él nos puede regalar a nosotros esa sabiduría? Para los hermanos que quieran saber cómo podemos obtener, que un hermanito tenga esa duda y diga, pues, ¿cómo yo puedo obtener esa sabiduría, ese regalo de Dios? Estudiando la palabra de Dios, recordemos la historia del rey Salomón. ¿Qué es lo que pidió él? Sabiduría, y se la dio Dios. Claro que sí, pero él se aferró a la promesa que Dios le había dado. Él orando, estudiando, pidiéndole a Dios, clamando a él, Dios le dio esa sabiduría que él le pedía. Así que yo pienso que ese es un gran ejemplo del rey Salomón, que él clamó hacia Dios pidiéndole sabiduría y le dio sabiduría. Entonces nosotros, a través de la palabra de Dios, a través de la oración, que ya será otro tema que estaremos tocando más adelante, si nosotros clamamos a Dios pidiéndole esa sabiduría y esa inteligencia, Dios nos los va a dar, porque para Dios nada es imposible. Amén. Como dijo nuestra hermana Erika, ese es uno de los medios de cómo obtener nosotros sabiduría. A través de la oración es muy importante. Otro medio muy importante también de que nosotros podemos obtener esa sabiduría es a través del bautismo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, Él nos regala y nos llena de dones, de sabiduría, para que sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Vamos a continuar entonces con la pregunta número 5 que dice, ¿qué bendiciones nos ofrece la Santa Biblia, hermana Erika? ¿Qué bendiciones? La Biblia nos dice que nos ofrece bendiciones. Vamos a ver aquí, la hermana Erika, vamos a comentar qué bendiciones. Aquí en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, nos va a decir qué bendición podemos recibir de nuestro Dios. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí nos dice este versículo que las cosas que se escribieron antes fueron escritas para nosotros, para que nosotros aprendamos a través de la santa palabra. Y también se me viene a la mente ahorita, para que tengas esperanza, una esperanza que nosotros tenemos como adventistas del séptimo día, es que un día Jesús regrese y nos lleve a la tierra celestial que Él nos ha prometido. Eso para mí es una esperanza. Esperar en el Señor, en esa promesa que Él nos dio, que estemos todos allá en la tierra nueva. Entonces, esa para mí es una esperanza que tengo en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjate que la palabra de Dios, hermanos, hermana Erika, aparte que nos ofrece esa gran esperanza de su regreso, también Él nos ofrece paz, consuelo a nuestra vida. Él nos ofrece bendiciones, Él nos ofrece amor, Él nos ofrece ayuda, Él es nuestro ayudador. Dice la palabra de Dios que Él es nuestra roca fuerte, que Él es nuestro alto refugio, que Él es nuestro consolador. Dice que Él es nuestro salvador, que Él es nuestro ayudador, nuestro abogado. Las bendiciones de las Sagradas Escrituras en la esperanza nos ofrece más bendiciones. Él es todo eso para nosotros. Así que busca del Señor. Si necesitas ayuda, búscale a Él. Si necesitas el consuelo, abre las Sagradas Escrituras. Si te sientes abatido, cansado, preocupado, tienes problemas, todo lo que esté pasando en tu vida, busca las grandes bendiciones que están en este libro sagrado. Este libro sagrado, hermana Erika, es felicidad. A veces nosotros confundimos la felicidad de este mundo. Pensamos que lo material y la vida de este mundo es nuestra felicidad. Pero si nos damos cuenta que la felicidad está en la fuente de vida, que es la palabra de nuestro Dios. Ahí encontramos nosotros felicidad a nuestra vida
y solución a nuestros problemas y esperanza y consuelo y paciencia. Amén. Y otra bendición que a mí que yo recibo cada vez que estudio la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice en el libro de Romanos, capítulo 10, 17. Qué hermosa bendición recibimos en este libro de Romanos 10, 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí podemos ver que Dios nos aumenta esa fe, nos aumenta que deseamos estudiar más la Biblia. Y eso a mí, cada que estudio la Biblia, aumenta mi fe. Y eso es lo que deseo para ustedes, hermanos. Cada que ustedes vayan a las Escrituras, que ustedes aumenten su fe. Y leyendo, se va a lograr aumentar esa fe que nosotros necesitamos en estos días, tener esa fe que Dios nos da. Amén. Podemos ver también que dice que la palabra, por el oír, cuando nosotros escuchamos por el oír la palabra de Dios, la palabra tiene poder para todo aquel que nunca ha comprendido las Sagradas Escrituras, las personas que a lo mejor nunca han abierto la palabra de nuestro Dios, o alguien ya la abrió y no le entiende. Dice que en el principio el Señor por su palabra creó los cielos y la tierra. Por su palabra hizo los animales. Por su palabra hizo las lumbreras del cielo, el sol y la luna. Por su palabra Él hizo toda la creación, pero por su palabra también creó al hombre y a la mujer. La palabra. Pónganse a pensar qué poder tiene esta palabra. Si el Creador, nuestro divino Dios, por su palabra nomás lo habló y todo fue hecho, pónganse a pensar, si ustedes abren esa palabra, ustedes van a encontrar todo lo que necesiten ahí. Van a encontrarle solución a cada cosa que esté pasando en su vida. Por eso aquí mi hermana Erika y esta servidora les hacemos la invitación. Que abran su corazón, que busquen su felicidad, que busquen la esperanza, que busquen las bendiciones, que busquen los beneficios gratuitos que están en esta palabra de nuestro Dios. Abran su palabra. Aquí vamos a estar cada miércoles dando estos temas para que ustedes vayan tomando nota y vayan aprendiendo. Y si tienen preguntas o dudas, háganos saber también. Nos pueden mandar un mensaje por este medio. Así es, mi querida Jessie. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo perdurará la palabra de Dios? ¿Será que será por un momento? ¿Será que es eterna? Vamos a ver qué nos dice el libro de Isaías 48. Amén. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios, Dios nuestro, permanece para siempre. Amén. Yo digo amén a ese versículo porque dice que se va a acercar la hierba, se van a acabar los montes, se va a terminar todo de este mundo, pero la palabra va a seguir para siempre, es perpetua, no tiene fin. Entonces quiere decir que la palabra de Dios la vamos a estudiar hasta cuando estemos en el cielo. Quizá ya no tenemos esta Biblia, pero vamos a tener la creación que Dios hizo al principio. Ahí vamos a tener la palabra hecho carne. Así que eso es lo que a mí me llena de esperanza, como decía, las bendiciones que recibimos de la palabra de Dios. Fíjate, Erika, que es lindo, ¿verdad? Porque dice que la palabra perdurará para siempre. En este mundo nosotros vivimos tantas cosas, ¿no? Si yo tengo un trabajo, eso no me garantiza que mi trabajo va a ser para siempre. Si yo tengo mi licencia de manejar, también tiene una fecha de vencimiento. Si yo tengo un contrato de renta donde vivo, también tiene una fecha de vencimiento. Todo en este mundo tiene sus fechas de vencimiento, pero la palabra de Dios no. Nos lo acaba de decir aquí
la Sagrada Escritura, que va a ser para siempre. Entonces tomemos en cuenta esto, hermanos, de que todo lo que nosotros vivimos en este mundo tiene su fecha de vencimiento, pero la palabra de Dios no. Si necesitas a Dios, Él va a estar ahí desde Siempre. ayer, hoy y para siempre y por los siglos. Él Amén. será nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores. Él será nuestro pastor. Cuando nosotros estemos con Él en gloria y majestad, que le recibamos ese día que Él viene en las nubes de los cielos, vamos a estar con nuestro Creador para siempre, porque Él es la palabra desde el principio. Por eso en el principio Él dijo que todas las cosas fueron creadas por su palabra. De igual manera, por eso dice que será para siempre su palabra. Esto es muy Amén. hermoso, muy hermosas estas enseñanzas. Tomen nota de cada versículo. Si ustedes pueden repasar en sus hogares detenidamente, estudiar este pequeño mensaje de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, háganlo y van a ver cómo se les va a facilitar ir entendiendo. ¿Sabes qué otra bendición, Erika, trae la palabra de nuestro Dios? Yo conocí una persona que no sabía leer. Ya era un señor de edad avanzada. Y una hermana con la que yo me reunía cuando conocí el mensaje adventista, le hizo el regalo de una Biblia. Este señor vino un día y dio el agradecimiento y dijo que había aprendido tanto a leer la palabra de Dios. Imagínense otra bendición tan hermosa que nos da esta palabra. Las personas hasta aprenden a leer en la palabra, los que nunca tuvieron escuela. Cuando leen, ahí se enseñan. ¿Por qué? Porque así tiene poder esta palabra. La palabra tiene poder de enseñarnos, Amén. de instruirnos, de guiarnos y de aprender. La misma palabra lo dice. El Señor escogió iletrados que no sabían nada. ¿Y cómo los hizo? Unas personas Los llenó del Espíritu, con sabiduría, Con sabiduría. que podían dar este mensaje, fueron enseñados por el Maestro de Maestros. Amén. Yo quiero rectificar esto, que la palabra de Dios va a ser para siempre. Vamos al libro de Mateo, capítulo 24, y le vamos a dar lectura al versículo 35. Mateo 24, 35. Y aquí nos va a decir que todo va a pasar, pero la palabra seguirá para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y cuáles son las palabras? La Santa Biblia. Entonces quiere decir que todo va a acabar. Y la palabra de Dios seguirá por siempre y para siempre. Fíjate, ahí dice que todo pasará. En un tiempo la Biblia fue quemada. La quisieron destruir, pero aquí sigue en pie la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra en aquellos tiempos, hermana Erika, y para los hermanitos que nos están viendo, fue escrita en los 3 primeros idiomas en ese tiempo. En ese tiempo fue escrita en hebreo, en griego y en arameo. Pero después el Señor usó a un siervo que la pudo traducir al inglés. Él se llama William Tinlins. Él fue el que la tradujo al inglés. También hay alguien que fue un español que la tradujo al español. No recuerdo muy bien si es Ocasio, algo así su nombre, pero en la historia explica que esa persona también la tradujo al español. Entonces, a pesar de que la Biblia, que es para siempre, fue quemada, fue destruida, no fue destruida por completo, porque el Señor, lo que es de Él, es para siempre. Amén. Así de que ahora vamos a ver, hermana Erika, qué invitación nos hace el Señor. El Señor te hace una cordial invitación, tanto a ustedes, a familias, amistades de este medio, hermanos, personas que quieren aprender y nunca han tenido qué es el conocimiento en la palabra de Dios. El Señor te hace una cordial invitación, al igual que a nosotras que sigamos avanzando, ¿verdad? El Señor dice, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿A qué nos invita Él a hacer?
para poder nosotros seguir avanzando en la palabra de nuestro Dios. Los vamos a invitar a ir a su palabra en Deuteronomios capítulo 17, versículo 19. Vamos a ver qué nos dice la palabra. ¿A qué nos invita el Señor Jesús a hacer a cada uno de nosotros? Dice así: y lo tendrán consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Entonces, hermana Erika, ¿a quién nos hace la invitación el Señor Jesús? Tanto a nosotras como a los hermanos que estén conectados o a las personas que quieran aprender de esta palabra. ¿Qué es la invitación que el Señor Jesús nos hace hoy en esta hermosa tarde? La invitación que nuestro Dios nos hace y que me hace a mí, que hace a la hermana Jessie, es que escudriñemos su palabra todos los días, con gozo, con alegría, porque sabemos que en ella encontramos, como ya dijimos, bendiciones, aumenta nuestra fe. Entonces, si queremos tener esa fe, esa sabiduría, ese gozo, es traer paz a nuestra vida. Entonces tenemos que nosotros escudriñar, y esa es la invitación que nos hace en esta noche nuestro Dios, y nosotros también los invitamos a que estudiemos la Biblia todos los días, que hagamos de nuestro primer trabajo del día eso, abrir, escudriñar la palabra de Dios, hermano. Y si usted no tiene una Biblia, vaya con un vecino. Si usted conoce a alguien de la iglesia, vaya, pida una Biblia, hermano. O también a veces usted quizá nos puede escribir aquí a al canal, ¿verdad? Y pedirnos una Biblia, y hermanos, nosotros con mucho gusto se la vamos a mandar, porque Dios pone medios para que se logre esto. Así que, hermano, usted no tiene excusa para no tener una Biblia y estudiarla. Y esa es la invitación que Dios nos hace, que estudiemos su santa palabra. Las razones muy importantes que el Señor te hace la invitación de estudiar su palabra es porque ese es nuestro alimento para nuestro espíritu, para fortalecerlo. Así como a veces nosotros no ingerimos el alimento físico, nos sentimos débiles, de igual manera nuestro espíritu, en nuestro ser, se debilita si no le estamos dando ese alimento espiritual, ese maná del cielo, de todo lo alto. Cuando alimentas con la santa palabra tu espíritu cada día, te sientes fortalecido, te sientes bendecido, no tienes temor, no tienes preocupación, no te preocupas de nada, porque estás dejando toda tu confianza en esa palabra que es de todo lo alto, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué otra invitación que nos hace nuestro Señor Jesucristo? Es estudiarla con oración y gran interés. Y vamos a ver qué nos dice el libro de Juan, capítulo 5, 39. Libro de Juan dice: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. A veces decimos escudriñar las escrituras. Quizá, hermanos, si usted nunca ha leído la Biblia o está empezando a leer la Biblia y dice, no entiendo, ¿cómo puedo hacerle para entender la Biblia? Entonces yo me recordé de la historia del etíope, y vamos al libro de Hechos 8, capítulo 8, 26 al 31. Y si usted después tiene un poco de tiempo, ahí puede usted leer esa historia, donde ¿qué hizo el etíope? Él estudiaba las escrituras, pero él no entendía. Entonces, ¿qué? Dios usó al ángel para que enviara a Felipe y le explicara acerca de las escrituras. Entonces vamos al libro de Hechos 8:26, ¿qué nos dice? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue.
Y sucedió que un etíope, eunuco y funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Aquí vimos que Dios mandó a su espíritu a través de Felipe para que ayudara al eunuco a que entendiera la palabra, porque muchas veces la leemos, pero no entendemos. Entonces, quizá tenemos un amigo, un familiar que le podemos pedir ayuda, o usted mismo puede invocar el nombre de Dios y Dios pondrá a alguien, así como puso Felipe, para que usted estudie la palabra de Dios. Y algo rapidito que les quería comentar acerca de esta jovencita que les dio el testimonio cuando empezamos. Ella dice que no entendía también la Biblia. Y entonces yo le dije: mira, mija, estudia. Si no, pide ayuda, le digo, para que te puedan explicar cómo estudiar la Biblia. Entonces nosotros así debemos de estudiar. Primero, invocar al Espíritu Santo para que nos dé esa sabiduría, para poder nosotros entender las Sagradas Escrituras. Como hemos visto a lo largo de esta programación, de este pequeño tema que hemos estado transmitiendo, la palabra de Dios nos da muchas bendiciones, también nos dice que nos da beneficios. Uno de los beneficios es que nos da la facilidad de poder estudiar la palabra si nosotros ponemos de nuestra parte. Por medio de la palabra aumentamos nuestra fe. Por medio de la palabra nosotros dice aquí que podemos obtener la esperanza, podemos obtener el amor, la felicidad, la paciencia. Por medio de la palabra está la preparación de las Sagradas Escrituras, como estaba comentando mi hermana Erika, de la joven que hemos estado ayudando. Ella se ha estado preparando, ha ido entendiendo poco a poco de las Sagradas Escrituras. La palabra en sí, hermana Erika, es un libro sagrado y muy enriquecedor. Es un libro que tiene tantos beneficios. Este libro sagrado, inspirado por Dios, tiene beneficios y tiene consejería para padres, consejería para matrimonios, consejos para problemas de lo que uno esté pasando en la vida, enseñanza bíblica, enseñanza cómo nos debemos de comportar, nos enseña a nosotros cómo podemos instruirnos y ayudar a otros. Tiene muchos eventos futuros también. La palabra de Dios nos habla de todo, nos habla la profecía, nos explica todo lo que ha estado ocurriendo, se ha cumplido, y lo que está por venir y ya se está cumpliendo. Estamos viendo un cumplimiento. Hermanos, el Señor está cerca. Su venida está pronto. Nadie sabe el día ni la hora, pero Él dice que hay que estar atento. Hay que estar atento a los eventos que están pasando en este mundo. Están pasando tantas cosas que el Señor, cuando tú estudias la palabra, te vas a dar cuenta cómo el Señor te va a dar esa sabiduría de entender. Vamos a continuar para ya casi ir concluyendo con este hermoso estudio. Se nos está haciendo tan cortito este tiempo, ¿verdad, hermana Erika? Sí. Pero es tan hermoso, es tan maravilloso poderles compartir estas enseñanzas, poder compartir este gozo que mi hermana Erika y yo sentimos al poder estar aquí transmitiendo estas hermosas enseñanzas del Señor Jesús, lo que Él quiere hacer en tu vida, porque Él quiere hacer maravillas en tu vida, así como en las nuestras. Él quiere bendecirte, bendecir a tus hijos, bendecir tu matrimonio, bendecir tu trabajo, bendecir tus frutos. Es más, vamos a compartir un versículo bíblico para que ustedes vean el beneficio de lo que es estudiar nosotros las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Miren qué beneficio tan hermoso.
Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Se pueden dar cuenta, hermanos. Se pueden dar cuenta cómo el Señor dice que somos bienaventurados, hermana Erika. Ustedes también, si ustedes leen su palabra, son bienaventurados. Estamos bendecidos de poder ser llamados hijos del Altísimo, hijos del Creador, porque Él pagó con sangre preciosa por ti y por mí. Él derramó cada gota en el Calvario, en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Él pagó por nuestros pecados para darnos a nosotros la salvación. Por eso en las Sagradas Escrituras encontramos el camino, la luz y la verdad a la salvación. Porque a eso nos quiere llevar Él, a que seamos salvos por su gracia, por su amor, por su sacrificio que Él hizo con amor para podernos dar a nosotros la salvación. Vamos a continuar, hermana Erika. Amén. También la invitación que nos hace nuestro Señor es de que cuando nosotros abramos la palabra de Dios, la hagamos con gozo, con alegría, con ánimo. Vamos a ver qué nos dice en el libro de Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. Bienaventurado el que... Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Aquí el profeta Jeremías nos dice que cuando él comió estas palabras, él se llenó de gozo, de alegría. Entonces nosotros así, hermanos, también, cada que abramos las Sagradas Escrituras, lo hagamos primero con una oración, pidiéndole sabiduría a Dios, y de ahí con ese gozo, con esa alegría, debemos de hacerlo con ánimo, hermanos, porque estamos estudiando la palabra de Dios. Fíjate, es hermoso lo que dice nuestra hermana Erika, ¿no? Y lo que nos hace la invitación el Señor Jesús, que tengamos gozo, alegría, cuando nosotros nos refiramos al todo creador. Recuerdo la historia de Daniel, y tú la recuerdas también. Para los que no la conocen, dice que Daniel, él oraba, él ayunaba y oraba 3 veces al día al Señor. Cada vez que él tenía algo que resolver, cada vez que él quisiera que el Señor le hablara, él primero invocaba su presencia, oraba. La oración tiene poder. Más adelante, como dijo nuestra hermana Erika, vamos a estar hablando de ese tema bien importante. Aquí hay unos temas preciosos y maravillosos. Todos esos temas nos van a llenar de mucho gozo para que nosotros podamos obtener las bendiciones y las maravillas, y sobre todo la alegría, porque eso nos lo regala la palabra de nuestro Dios, hermana Erika. Así es, hermana. Y nosotros también debemos de practicar las enseñanzas fielmente, hermanos. Nosotros debemos, cuando estudiamos las Escrituras, debemos de hacerlo solo eso, ¿verdad? Serle fiel a nuestro Dios, abrir solamente la Biblia. No podemos que Dios nos enseña a través de otros libros. También tenemos el don de profecía, que Dios inspiró a la hermana, ¿verdad? Para que nosotros podamos serle fiel primero a las Sagradas Escrituras, juntamente con el don de profecía. Entonces vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 1:3. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Es hermoso, dice la hermana Erika, ¿no? Hermanos, aquí, fíjense la palabra más clave ahí, profecía. La palabra de Dios es la luz mayor, pero el Señor también inspiró. Recuerden que al principio estuvimos hablando de profetas. Profetas son portavoces de Dios, personas que nuestro Dios escogió para dar el mensaje. De igual manera, el Señor escogió a la sierva del Señor,
a la hermana Ellen White para dar también estos escritos de profecía, donde se amplía más contenidos de que a veces si se nos hacen muy cortos en la palabra de Dios, está la luz menor que es el espíritu de profecía inspirado por nuestro Dios para ampliarnos más si queremos aprender más a profundidad más adelante. Es bien importante combinar esos dos temas hermosos, la profecía con las santas escrituras. Tener esos dos tesoros es una mayor bendición para cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, pues se nos hizo, ya hemos finalizado, hermanos. En verdad que nos dio mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Y ya vimos que la Biblia es lámpara a nuestro camino, nos da poder, nos da gozo, fue inspirada por los profetas. Yo quiero terminar con un versículo, ¿verdad? De mi parte, donde vamos al libro de Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. Ya vimos que es lámpara, que nos ayuda nos enseña en lo que estamos bien, en lo que estamos mal. Y aquí entonces nos dice este versículo que tenemos que seguir guardando esa palabra porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Leamos 2 de Timoteo 4. He peleado la buena batalla para nosotros, hermanos los cristianos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Qué hermosa promesa encontramos en la palabra de Dios, hermana Jessie. Sí, como ven lo que estaba leyendo ahí la hermana Erika, ahí nos está hablando el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo aceptó a Cristo Jesús, cuando lo aceptó de corazón, dice que él peleó la batalla. Él tuvo esa gran carrera porque él quería obtener la corona de la vida. Por eso él también, el apóstol Pablo, que fue un gran siervo del Señor, fue un apóstol que hizo un recorrido grandísimo abriendo diferentes iglesias por dar este mensaje. Él tuvo que recorrer casi 16,000 kilómetros para dar este mensaje, abriendo iglesias por donde quiera, para obtener él esa corona de la vida, porque para él todo era Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Así de que, querido hermano, hemos concluido con este hermoso tema. Les queremos hacer la invitación nuevamente, no de parte de estas servidoras, sino de parte de Dios. Te estamos haciendo la invitación de parte del Señor Jesucristo, que vengas a Él, que lo aceptes, que abras tu palabra. Si no tienes una Biblia, como dijo mi hermana Erika, pues escríbenos. El Señor siempre pondrá los medios para ver cómo se les puede dar una Biblia. Si tienes deseos de estudios para personas que viven locales aquí en esta ciudad de Oceanside, del estado de California, aquí en San Diego, si hay familias que tienen el deseo de estudiar en nuestra iglesia, tenemos hermanos capacitados que tienen la capacidad de poder ir a dar un estudio bíblico, que están con el corazón rebososo y alegre de poder ir a cada hogar y compartir y darles estudios si quieren aprender. Solo nos pueden escribir a través de este medio. Estaremos orando por ustedes y también ustedes oren por nosotras para que sigamos trabajando en la viña del Señor, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Te invitamos a que te unas a buscar del Señor, para que este mensaje lo compartas, para que se lo des a otras personas. También si quieres compartir este mensaje a través de tu página de Facebook, para que tus amistades, si tienen necesidad, si tienen el deseo de tener el amor de Cristo, por medio de su palabra puede el Señor tocar sus corazones. Les hacemos también la invitación. Les queremos mucho en el amor de Cristo. Nos despedimos tanto la hermana Jessie Miguel de ustedes y recuerden siempre, el Señor Jesús es la roca, en Él confía siempre. Y también así les invitamos
que vamos a seguir estudiando las hermosas enseñanzas de Jesús. Hermana Erika, nos despedimos. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes y en sus hogares. Amén. Nos vamos a dejar con un hermoso himno de despedida. Vamos a entonar el himno 242. Eterna roca es mi Jesús. Recuerden, Él es la roca de su vida, nuestra roca fuerte. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en Él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad, sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador,